Hola, hola, y Moni, Hola, bienvenida Cris. a Hola, nuestro hola. cafecito. Nuestro cafecito. Sí, Salud. salud y bienvenidos a todas las personitas que nos acompañan en este cafecito número 31, en donde tenemos un tema, No más. un tema candente, como siempre, pero que digamos que no le llegó a Moni, sino me llegó a mí. Vamos a hablar sobre la sincronicidad, ¿no, Moni? Así es, Cris. ¿Y cómo nos mueve? ¿Cómo aparece? ¿Cómo necesitamos poner atención? Si te Dijiste, pues, parece, sí, dime. Mm, le damos a lo del programa, al número del programa 31. claro, perfecto. Es ser un canal. Ah, de razón, de razón. Ajá, vale, Es justo cuando la nueva percepción de uno, claro. la percepción de un nuevo uno, La percepción del uno del futuro, mejor dicho, ¿no? del uno del futuro. Mm, El uno del futuro trae mucha información de esta de sincronía. O sea, yo ajá, lo pienso, suelto y viene la respuesta. Que también si vemos el número 31 desde en espejo, es el número sí, 13, que es la pregunta. sí. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pues sí, bueno, no sé si quieres decir algo más del 31 o ya paso directo a la Y sincronicidad. ya pasa directo a la sincronía. Pues antes de que hablemos porque no le he sacado el número a la palabra sincronicidad. No, todavía no lo he sacado. Mira, ¿Tú ahí es sí? donde tenía yo un poquito de dudas, porque puse sincronía es 105. Sincronización, 174. Y sincronicidad con A C, ver, porque a veces la escriben con S y no, es con C. Bueno, mientras tú buscas, eh, yo explico un poquito qué es la palabra sincronicidad, porque esta palabra ha sido, digamos que fue acotada así por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Él la utilizó por primera vez en el año 1973. Habló como sincronicidad para describirla como una coincidencia. ¿Pero de qué? De varios sucesos con contenido similar, de que digamos que están unidos entre sí, pero de una forma no causal, o sea, que no tienen la misma causa. Es como, él lo describe como un principio conector, que no es causa y efecto, sino que está influenciado por la mecánica cuántica y también por la teoría de la serialidad de Paul Kahneman. A mí me encanta este tema porque yo lo expuse alguna vez, pero sobre este señor Kahneman, que mucho tiempo antes que Jung, en el año 1920, 25, 26, él murió en el 26, unos añitos antes, él empezó con esto porque duró 20 años para escribir un diario de coincidencias. Entonces él durante horas se sentaba en el banco de un parque y tomó nota de la gente que pasaba y anotaba los datos de su sexo, de su edad, de su vestido, si llevaban botones, si llevaban paraguas, si llevaban bastón, o sea, era así, cada cosa que veía, 20 años. Y entonces empezó a ver que había horas punta en donde las personas hacían determinadas cosas y eso también tenía que ver con la época del año, con todo tenía que ver. Y entonces él empezó a clasificar esos grupos y todo eso lo reunió en un libro que se llama La Ley de la Serialidad. Y ese libro lo publicó en el año 1919. Y de ahí fue que se basó Jung para mirar ya lo que nos pasa a nosotros a nivel, digamos, emocional o como personas, como seres.
y por eso empezó a mirar que la vida funcionaba con determinadas pautas que a veces no tenían un origen, o sea, no se sabía de dónde, no era una causa, pero que producían un efecto, como si fuera una casualidad. Entonces él dijo, esto no puede ser casualidad, entonces dijo, esto es una sincronicidad, es una sincronía. Eso es la explicación. ¿Tú qué letra tiene? ¿Qué número tiene? Perdona. 125. Ah, caramba. Fíjate. Y es la experiencia con una nueva lógica ¿Ves? o circuitos entre uno y la lógica o el administrador. El administrador, sí, también. ¿Ah? Qué importante. Y bueno, yo lo entiendo más como un fenómeno. Ujú, Cuando a mí me tocó darle a este tema, es imagínate muchos elementos girando cada uno sobre su propio eje, unos de manera más acelerada, otros de manera más lenta. ujú, Ajá. Entonces, empiezan a irse asociando, juntando, resonando y llega el momento en el que todo se sincroniza. ujú, Esto se han hecho muchos ejemplos de cómo se sincronizan estos elementos. Se ha hecho este, con pesos, se ha hecho con objetos que tienen diferencias de formas, pero llega un momento en el que están tan cerca que empiezan a moverse de la misma forma. ujú. Tienen la misma velocidad, tienen la misma movimiento, entonces, pues crea un efecto. Llega un momento en el que entonces ya se pueden ver todos, que es un poco también el sistema planetario. Exacto, es que a lo que te estoy entendiendo, que estás haciendo los ejemplos físicos desde la física, Desde la, de sincronía, o sea, algo que por eso Jung cogió la palabra casualidad con sincronía y la puso en una que se llama sincronicidad, porque es como cosas que supuestamente no tendrían por qué, digamos, converger en algo, en un punto, lo hacen en un tiempo determinado. Y entonces normalmente en la vida diaria uno a esas cosas no le diría sincronicidad ni nada de estas cosas, sino que diría, uno dice, si no lo observa, si no está acostumbrado, ay, qué casualidad, ¿no? Pero realmente no es casualidad. Todo tiene una no, conexión. Y ahí es donde vamos, es la sincronía que hay entre que pasa esto para que el resultado sea este, cuando ninguna de las dos cosas que le dieron origen a eso tendría por qué llegar a ese punto, pero llega. Esa es la sincronicidad. y mira, un elemento se desacelera y otro acelera, Ujú, que tiene que independientemente del número de elementos, para que se haga esa sincronía, tiene que haber aceleración y desaceleración, porque si no, no se percibe, que es un poco cuando nos dicen ralentiza, sí. está afuera el caos Y tú tienes que, y tú necesitas salir del caos, ponerte en un punto donde puedas ralentizar qué se está moviendo, qué elementos, qué es lo que está sucediendo, ok, cómo me está afectando también. exacto. O sea, para ir ya a ejemplos del día a día, de las sincronicidades, es el típico cuando tú piensas en alguien que hace mucho tiempo no hablas, ni pensabas, ni te acordabas, y de pronto tú piensas, por ejemplo, piensas en la mañana y en la tarde o en la noche, o te llama o te lo encuentras. Esa es una sincronicidad, ¿no? Un ejemplo de sincronicidad en la vida diaria. Otro es, por ejemplo, estás en un momento de duda, ¿no? Tú dices, tú preguntas algo, es que no sé si esto o lo otro. Y de pronto, ¡pum!, durante el día
Aparece un mensaje en el móvil, o escuchas una canción, o ves una película, o lees en un libro, y te responde exacto lo que tú estabas preguntando. Mira, en la tecnología, sincronización de datos, asegurando que los archivos están actualizados y conscientes entre los dispositivos. Lo tenemos como en nuestro celular y en nuestra computadora. Ujú, Todo el tiempo se están sincronizando datos. Tú tomas una fotografía y se actualiza en tu computadora. exactamente. Y eso también obedece a otra cosa importante que tal vez más adelante la miramos o que no está dentro de lo que dije al principio, pero que es básica, que se llama la conexión. Está Es conectado. ultra Todos tenemos. necesario tener claro el tema de estar conectado a una red. Ese es un tema básico. Entonces, mm, a ver, si tú estás Y conectado, también, dime. ay, perdón, no No, no, continúa. no, tranquila, tranquila, dilo. Es que los animales, Ajá. animales tienen esa conexión también, que hacen que también se vayan sincronizando sin que se hablen, ellos no utilizan el lenguaje, Pero están conectados. Fíjate que, pero y están tienen, conectados. exacto, es la intuición, ¿no? Yo diría que parte de eso también es la intuición. Tú que manejas temas de intuición, ¿cómo lo ves frente a esto Y que estamos mira, diciendo? también es como censar, es más censar el campo. Todos comienzan a ver que se empieza a nublar o que empieza a oscurecer. ¿Y qué hacen? Los pajaritos hacen su ronda, eso de las 6 de la tarde, que es cuando ellos Ujú, detectan que la luz empieza está a yendo. bajar y todos se sincronizan en un baile que es muy bonito. Entonces, verlos como en masas hacen estos vuelos, que es un total espectáculo, pero es como, hey, vamos a cerrar el día, juntémonos y vámonos a este balanceo y luego ya cada uno busca su espacio, su refugio. Durante todo el día hicieron, fueron, vinieron, pero en ese momento del día, que es justo cuando ya se van a acostar, o cuando van a guarecerse también porque son más vulnerables en la oscuridad a estos seres veloces. También. Por eso sale el ejemplo. Entonces, es una forma en la que la naturaleza hace estos efectos Mm. que O no sea, son casualidades. exacto. No, no. Ese es el tema, que son coincidencias con significado, ¿no? No casualidades. Pero No, también es bueno aclarar que no se trata de magia, porque fíjate no. que tú estás hablando de los animalitos, o sea, lo vemos en todo. Es el hecho de tener ya muy claro o ver cómo sí estamos conectados, todos. Porque eso que me estás contando, para que los pajaritos puedan hacer ese balanceo, ese baile, ¿no? Eso que hacen tan precioso, no se chocan, no se pegan, no se dan unos con otros, sino todo es súper coherente, súper fluido, cada quien en lo suyo, conectados, porque están conectados. Y entonces Jung hablaba de que todos nosotros estamos, tenemos nuestro inconsciente conectado con un campo, que es el inconsciente colectivo. Es que te fuiste, que es el inconsciente colectivo. Entonces, pues eso, ¿no? Es como esa claridad de que no, cuando nos suceden las cosas y cuando nos pasa algo, empezar a analizar y a mirar. Antes, yo lo digo por mí, uno decía, qué casualidad. Pero es que tantas casualidades, a veces ya vamos a ver con nuestros ejemplos, ¿no, Moni? Que las casualidades a veces, Dios mío, eso no es casualidad. Y bueno, hay otro efecto práctico que te voy a platicar. Eso sucedió, que se creó un puente largo donde la gente iba y venía, iba y venía. Ujú, Pero resulta que el día de la inauguración, obviamente todos iban hacia un mismo sentido.
Abrimos el puente y todos avanzaron hacia el mismo sentido. Llegó un momento en el que el puente no pudo sostener el movimiento uniforme de toda esa multitud y empezó a tambalearse, empezó a moverse en ese vaivén. Ok, Entonces dijeron, eso no está construido adecuadamente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? El puente tomó el mismo ritmo de las personas que iban caminando. claro, claro. Entonces, cerraron el puente durante mucho tiempo, hicieron refuerzos, hicieron algo que también esto es, a mí se me hace como muy interesante, amortiguadores, que son estas partes que son como flexibles. Claro, los coches tienen amortiguadores. Para que cuando pillen un bache o algo, tú no lo sientas, así no caiga el coche, sino que tú te amortigües, esa es la palabra. No es Sí, tanto el son, golpe. son los resortes también que le ponían antes a los colchones, ¿no? Que amortiguan los golpes, que no haya Y, un es, golpe seco. y eso que nos da flexibilidad. Exactamente, exactamente. Sí, Flexibilidad. yo creo que de esto que hemos visto, interesante el tema de estar conectados, porque me parece súper hermoso. Y lo que tú estás diciendo ahora, la flexibilidad. Bueno, y aparte, la observación, porque todo esto lo podemos percibir si estamos en modo observador, que estamos mirando. Ya te digo, antes uno decía, eso son casualidades, y no le daba mayor importancia. Pero si tú te pones como dije al principio de este señor, Paul, que estaba mirando qué pasaba todos los días durante 20 años, mire todo lo que encontró que le hizo hacer un libro para ver todo lo que converge en la información de personas que pasan por enfrente de uno. También es este ejercicio, Cris, se aplica en algunas lugares donde se depende mucho de la cosecha o de la siembra. Tienen a una persona que está censando todo el tiempo el clima Ujú. y cómo actúan los pájaros, sobre todo estos que migran. Ya. Los pájaros tienen esta capacidad de anticipación de un año. Ellos saben que si el próximo año no hay buen clima, tienen que retardar su salida. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, y es la conservación de la especie. Si nosotros nos venimos antes, corremos peligro de encontrar ese mal tiempo. Entonces, digo, todo esto es a nivel empírico, pero de algún modo ha funcionado para esas poblaciones que no cuentan con todo estos aparatos tan modernos que pueden hacer esos registros de manera más, este, pues sí, Sofisticado. sí, Ujú. pero hay Exacto. esa persona. Y tú dirías, o sea, ¿qué hace ese hombre ahí sentado todos los días? Está haciendo su trabajo. Es que yo creo que también otra cosa de lo que acabamos de decir, la observación. Él Sí, está observando un está, campo. ¿Qué y sucede es en su el función. campo? Y su función es eso, analizar qué patrones se empieza a encontrar. Hablamos otra vez de patrones que se repiten, que es nuestra Y especialidad. Chris, ya Ujú. entendí lo del sesgo, Lo del justo en qué? ese ejemplo, lo del Lo del sesgo, sesgo. Ya, ok. justo en ese ejemplo. Si esa persona tiene determinado sesgo, si es muy rígido, puede seguir al pie de la letra, pero sabemos que no todo tiene que ser tan al pie de la letra. Si es muy rígida su percepción, es fácil que se quiebre. Si su percepción es más flexible, es más fácil que encuentre otras posibilidades. Ok. Pero también no un exceso de flexibilidad que lo lleve a dar por sentado cosas. Como siempre, en todo se necesita el equilibrio. Sí, Aquí, cada tema que vemos siempre termina con lo mismo, la necesidad del equilibrio. Yo creo que eso es
Eso debería ser como la parte ya de ¿cómo se llama? De las conclusiones, ¿no? Que uno siempre cuando llega a las conclusiones, cuando llega al final da conclusiones, para mí esta sería una en todo lo que hago. Si tú te pones a mirar, siempre, si estás hablando de emociones, el equilibrio. Si estás hablando de relaciones, el equilibrio. Porque por algo existen las cosas. Tanto lo que tú internamente llevas y estás experimentando en tu realidad, como lo que ves, como lo que percibes. Todo está en equilibrio, o sea, todo está ahí de una manera que se requiere. En física hablan, ¿te acuerdas de eso que hablaban en física de el desorden? ¿Cómo es que se llama eso? Ay Dios, me toca aquí. Cuando llega Orden y aquí. caos. Sí, exactamente. El caos que finalmente no es un caos, que para uno puede ser caótico, pero como tú decías, de lo que finalmente termina sincronizándose porque sí, por ley de física. Es que acelere y desacelere. Ajá. Y el universo funciona así y todo funciona así. Entonces, Moni, una otra cosa que tenía yo para ver es un ejemplo en la vida personal de cada una sobre la sincronicidad. ¿Quieres que Híjole, Cris. empiezo, Empieza tú. empiezo con el Empieza. mío, el que dio Ajá. lugar a esto? Porque como Sí. dije al principio, yo le expuse a Moni que Moni siempre tiene a Moni le llega la guía de que hablemos, pero esta vez me dijo, di tú, y yo no sabía qué decir, y ese día, sincronicidad, 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 y yo, pues, vale, sincronicidad. Digamos el más reciente y el que o sea, ha habido muchos, pero este me causó demasiada curiosidad, y es que hace unos días yo todavía estoy en alumni en el Enrique Corbera Institute y entonces asisto a algunas clases y acompañamientos que hacen grupales, que hace David Corbera, y entonces los alumnos miramos el acompañamiento y después hablamos, preguntamos, seguimos como en esto de seguirnos alimentando del instituto. Y llega una persona que empieza su sesión diciendo exactamente mi edad, la misma edad que yo, una mujer de mi edad, y dice que su problema es un síntoma que yo también tengo en este momento, que después de mi caída salió a relucir el síntoma. Entonces, tema cadera. Pero lo que me llamó más la atención de todo es cuando empiezan a indagar, le preguntan cuándo te diste cuenta, cuándo empezó todo. Y dice, por una caída que tuve el día tal. Y yo ya dije, tiene mi edad, tiene el mismo síntoma que yo. Y también se ha caído y se cae el mismo día que yo. Y yo decía, no lo puedo creer. Y cuando obviamente son 2 horas de acompañamiento, pero en todo lo que iba hablando, había demasiadas cosas similares, temas familiares similares. La diferencia era que ella era un hijo varón y yo tengo una hija. Pero todo alrededor también era igual. Tema padres, porque fueron a sus ancestros y vieron que todo el proceso que ella llevaba tenía que ver con sus ancestros. Y yo pocas veces he visto a David Corbera hacer un análisis o mirar en un acompañamiento de estos de la clase que vaya a ver a los abuelos. Normalmente van a los padres. Primero porque no da el tiempo para tanto, pero además porque ya ven rápidamente las cosas y chun, chun, chun va saliendo, ¿no? Pero este tema era tan complicado que el mismo David tenía bastante tiempo de estar hablando con la señora y decía, bueno, todavía no hemos llegado, todavía no hemos llegado. Y hasta que no fue a los abuelos, no encontró todo el desarrollo. Y obviamente ahí pude ver que yo estaba confirmando lo que yo había visto cuando me caí y me rompí mis costillas. ¿Cómo está relacionado también eso? O sea, una caída
que me rompe unas costillas está relacionada con información que también tengo con mi cadera. Y bueno, o sea que lo de estar conectados con el campo tiene que ver mucho. muchísimo, Ese era mi muchísimo. caso. Eso era uno de mis casos que, pero digamos el que más impresión me causó. Y mira, yo te voy a decir de uno que dio como el origen a la Ujú. clase que di, esto sí, que era reconocimiento de patrón. Justo por estas fechas, yo iba al parque. Me tocó ir al parque en diferentes horarios, porque aquí nuestros horarios son como muy móviles. Entonces, pues yo me daba oportunidad de hacerlo a la hora que podía salirme. Y entonces empecé a ver un patrón. A la hora que iba yo regularmente, iban mujeres igual que yo, que caminaban no con tanta intensidad, más disfrutando el espacio, eh, como más relajadas. Me toca ir otro día al horario de 7 de la mañana. No, hombre, aquello era la pista, más ejercicio de impacto. Y ya sabes, estos entrenadores, sí, venga, duro, dale, no, 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 no. Y justo en ese horario, una persona como yo no podía ir por la pista, porque te hacen derecha, derecha, o tal cual, te avientan. Entonces dije, no, las 7 creo que no es mi horario. Voy otro día más tarde. En ese horario más tarde iban hombres y jóvenes, sobre todo hombres, como con una energía mucho más relajada, bajita que la mía. O sea, como que nada más iban por cumplir. El otro extremo. Que ahí fue cuando dije la intensidad va bajando, Cris. Pero obviamente eso arroja personalidades. Una persona que entrena a las 7 de la mañana tiene todo el punch. Ellos van sobre lo que van, el tiempo está contado, los movimientos son estratégicos. Una persona que va como yo, pues son personas que íbamos como más tranquilas, más centrando el ambiente, más eh, sintiendo el movimiento y las personas que nada más cumplen. Después empiezo yo a darle al tema de los horóscopos y cómo ahí son patrones de personalidad. Y se divide entre 12 personalidades. Ya cuando entras a ver toda esa información, dices, wow, wow. Es un mapa de autoconocimiento, pero también de conocimiento de los demás, que va a hacer que tu comunicación, que incluso de verdad yo a partir de eso, yo ya no juzgo tan fácil, trato también de comprender más, Ujú. porque uno dice, "Ay, es que esta persona es así, no, 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 es que su energía así es. Tú no le puedes decir al de las 7 de la mañana, oye, ve más despacio, ni exigirle al del tercer turno que vaya más rápido. Y yo sentí bonito de poder ver todos los movimientos. Pero también ahí te das cuenta, por ejemplo, imagínate, tú ya lo llevo a escenario, cuando tú empiezas a ver a una persona que va a esa misma hora, ahí es donde puedes encontrar un amigo, puedes encontrar a alguien muy Alguien con que parecido a ti. tiene, con, exacto, con quien resuenas. Claro, Mm. y qué importante es darte cuenta, ¿sabes? Y el horario de las 7 de la mañana me estoy forzando, porque también pasa eso. Y me estoy metiendo con estos que me pegan su ansiedad, sus ganas Sí. de avanzar. Y seguramente también nosotros vamos haciendo tránsito entre uno y otro, uno y otro, uno y otro. Lo que estás contando me hace preguntarte una cosa, que yo creo que la gente que no maneja estos temas se puede estar preguntando. ¿Y todo esto tiene un significado, Moni? Sí, Cris, sí, sí.
Es que porque ahora creo que lo que es la dices, materia prima de lo que yo hago, total. de captar señales, de ver patrones. Y más bajo todavía, perdona si me lo permites, más bajo todavía es de conocerte. Porque Autoconocimiento total. tú ya te diste cuenta que no quieres estar en los de la mañana porque no eres así. Pero tampoco los de muy tarde porque tampoco eres así. Entonces ya te hace que tú te puedas ubicar en un sitio más equilibrado para ti. Y tú misma lo acabas de decir. Puede ser que con el tiempo tú quieras ir subiendo de nivel. Entonces ya de pronto digas, "Ah, ahora lo quiero un poco más profesionalizado, más, ¿no? Más fuerte o más lo que sea, pero te vas viendo tú. Entonces, a mí me parece esto importante en tu ejemplo, perdón. Ya. Y mira, ya abriéndolo más, Cris, ¿cuántas veces el acelere no es físico, sino es mental? Para mí todas. Para mí todas porque yo tengo problema de tiroides y he venido a ver que es eso, es ir ya. Quiero ya todo rápido, ya. Y para mí este descubrimiento que yo he hecho de cómo nosotros a veces solitos, sin darnos cuenta, tenemos reactivos, pero también estamos sobreestimulados. Que si el cafecito, que si el cigarrito, que si muchas imágenes, que si cada uno tiene su propio forma de hacerlo y estamos sobreestimulados. ¿Qué hace eso? Que nos desconecta. Y eso a alguien le viene bien que tú estés desconectada, ¿eh? Pero el cafecito me hace el favor y me lo deja quietico. El cafecito me lo deja quietito. Pero respeta. Que, que, Claro, que lo tenemos ahora cada mes. Está más regularizado. pero fíjate también eso, Cris, ya no Sí, sí, estás corriendo, ya sí. no estás queriendo impresionar a nadie. Creo que en este momento se disfruta más. Sí, 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 tomamos Cuando esa. dices, no lo tengo que hacer, no, a ver, nos vamos a dar este tiempo para sincronizarnos tú y yo, aterrizar ideas y disfrutar el momento. Y esperamos que para nuestra audiencia también sea disfrutable. Bueno, y también yo digo, yo no creo que lo hiciéramos para tratar de, de, de impactar a alguien. Más bien como tratar de sacar toda esa información que teníamos ahí como, ¿no? Digo yo. Sí, Sí. sí, pero fíjate cómo cambia algo que haces Ah, eso sí. por, bueno, también, nosotros iniciamos por curiosidad. A ver, ¿qué es Exacto. esto? Vamos a ver, ¿no? Y sí, de repente sí hay algo de presión. ¿En qué momento? En el que no sabes qué va a suceder. Mm. En el momento que quieras o no hay expectativa, Ah, eso sí, claro, claro. Pero no era la ¿no? intención. No, no es la intención, pero existe. Sí, Ah, sí, que nos sí. ven aquí, que nos ven acá. Ah, creo que ya con eso también estamos relajados, ¿no crees? Sí, no. Y fuera de eso, Quien se sume, se suma. quien se sume al proyecto, bienvenido, Y bienvenido. otra, Y de verdad, sí, sí, a lo que iba que a no decir. queremos una comunidad así llena de que usted quién quiere estar. Es que también eso es como un poco la madurez en la que uno va llegando, en donde ya no es, ay, tengo no sé cuántos seguidores, miles de seguidores, no, sino las personas que hay son personas que resuenan, que están interesadas, que de verdad les llega el mensaje y pueden aportar a nosotras también. Y entonces no ¿No? importa, es cuando tú no vas como ve uno en las propagandas que le llegan todo el tiempo, ¿no? No tienes necesidad de de seguidores, entonces te voy a dar todos los mecanismos para que crezcan el número de seguidores. No, no me interesa. Yo no quiero tener 100,000 seguidores que me estén exigiendo y criticando, porque no, la idea nuestra, la idea mía, por lo menos, no sé, yo creo que tú la compartes, es poder dar tu información tranquilamente y de hecho nosotros lo hacemos relajado. Nosotras no pretendemos otra cosa que pasar, primero pasarla bien las dos.
Hablar de un tema que sí, nos está llamando, que a ti te llega, pero que nos ha pasado, que nos está moviendo y que de pronto esto que hemos descubierto le puede aportar a alguien y le puede ayudar. Hasta ahí. Ni nos están llegando invitaciones de YouTube para asistir a eventos ni nada de eso. Que no me gustaría, la es verdad. que sí, se convierte sí, está presionando a la gente, oye, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer... y creer también que mi mensaje es lo único que hay. Lo decíamos ahorita. No, no, yo te ofrezco lo que yo sé. Y también con eso, Chris, yo ya he quedado en paz y te voy a dar otro ejemplo, que fue Ujú. cuando yo dije, esto me apasiona, no lo haces si no tengo tantos consultantes, yo sigo porque a mí a través de cada consultante me llega una respuesta. Pero veo también eso, eh, pues amoroso, que uno recibe aparte de todo. Porque creo, Cris, también, si me permites decir por las dos, nosotros a partir de este proyecto hemos recibido mucho amor Ujú. entre nosotras, Ya te iba a decir, la primera, tú, las para mí. primeras, Sí, 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 las primeras. sí, sí. Lo hemos hablado. Creo que todo este tiempo nos hemos convertido en en un sostén una de la otra. Y a mí se me hace de los regalos más bonitos que me ha dejado el cafecito, pero no lo cierro ahí, No, porque a través de un comentario, de estar las chicas presentes en una reunión, de ver cómo sí lloramos, pero también nos nos reímos reímos y nos apoyamos. y nos apoyamos. Y no sabemos qué va a venir, ¿eh? O sea, ahorita estamos haciendo cambios, pero ya se pueden hacer esos cambios de manera relajada, Cris. Sí, sí. Y fuera de eso, algo para mí yo creo que importante y creo que también para ti porque conozco tu proceso y era una manera de salir al mundo, era una Claro, manera de mostrarse, una manera, más que mostrarse, mostrarnos a nosotras mismas. Porque cuando uno tiene heridas como el rechazo o heridas como todas esas heridillas que ya sabes que le plantan a uno el tema de no mostrarme y si me muestro tiene que ser perfecto y entonces como es perfecto nunca va a salir, todas esas cosas que ya hemos visto y que vimos al principio, también uno va avanzando y ya le va, como le decía yo también a alguien en estos días, esto para mí fue una terapia porque ya después de esto ya no estoy pendiente de quién me ve o quién no me ve y qué dirá el que me vea, que era una cosa del principio, que van a decir los que sí, me conocen. sí. Y solo así lo íbamos a experimentar. Claro. Y te voy a decir mi ejemplo porque a mí se me hace muy bonito y creo también fue así como tu ejemplo, que dices, es que, o sea, esto es para mí, ¿no? O esto se hizo para mí. Resulta que el año pasado, que yo tuve muchas pérdidas, este, justo con una, yo sentía enojo, estaba muy enojada. Y no era con mi madre, ¿eh? Que podría haber sido la pérdida pues más significativa en cuanto a cercanía, Sí. pero con la pérdida de esta persona, se fue joven, este, una de las cosas era que no me permitía estar cerca en los momentos más difíciles. Entonces yo me enojaba muchísimo con eso, me enojaba muchísimo. Y hasta que le puse también nombre, porque decía yo, ¿por qué siento esto? ¿Por qué lo siento? Y claro, estoy enojada, estoy muy molesta. Ujú. ¿Y por qué se fue? O sea, fíjate, yo, una persona que acompaña a duelo, preguntando por qué te fuiste. Pero Pues ahí está el de no quedarse, sino permitirte sentir, ¿no? claro. Y entonces ya pasé el duelo. Una persona me había agendado, pero por una o por otra cosa.
se movía la fecha. Entonces le dije, no, no hay problema, mira, cuando tú estés lista, le damos. Sí, yo no conocía a esta persona, simplemente por mensaje. Entonces, justo cuando yo hice ese acto consciente de decir, no puedo, me molesta, ¿por qué no puedo aceptar esto? Que se fue así. Me dice, oye, ¿me puedes, ahora sí tengo tiempo, ¿me puedes, atender? Que venga, sí. Cuando, al ratito ya me preparo, pongo ya mis cositas, todo, y dije, ahora sí, venga, papá. Abro la pantalla, Cris, una persona idéntica, Ay, idéntica a la que se fue. mira, eso sí que es sincronicidad. Y acá hubo, mira, me da fríos porque yo me acuerdo que la vi, no, pues, ¿qué pasó? Y sobreponerte, porque la persona no estaba ahí para controlarme. No, claro, ni para aguantar el rollo tuyo, seguramente, y si no la conocías menos. No, no Claro. sabía, No, no no, sabía que iba a darme. ya, ya. Entonces ya a la hora de que empezamos a darle, esa parte de la historia que yo no conocía se complementó. Y obviamente pues ofrecerle lo que tengo para darle a una persona que llega así con esa problemática. Y a mí acá se me iban acomodando cosas. Con razón, con razón, con razón, con razón. Qué bonito. Terminamos, nos despedimos. Le agradecí como nunca. Quité la cámara y me puse a llorar. Cuando tú estás dispuesta a escuchar, bien. Me estás contando, si me permites, también cuento algo, porque ahora que tú lo dices, la razón por la que empecé a escribir el libro. Bueno, la razón fue estar aquí con 6 costillas mal y no poder hacer nada sino estar sentada, ¿no? Y decidí hacer lo que nunca había tenido tiempo. Pero me pasó lo mismo. Yo venía con un temita, con un temita, con un temita de mi mamá y tele con el temita. Y yo misma, o sea, yo ya digamos que conscientemente, en modo presente yo aquí, lo entendía. Pero lo que me daba cuenta era lo que tú dices. No sabía por qué cualquier cosita que pasaba, ¡pum!, reaccionaba. No tenía el tiempo de hacer esta revisión, ¿no? Y decir, pero ya habíamos quedado en qué tal y pascual. No, otra vez, ¡boom!, las emociones, la rabia o reaccionar. Entonces yo decía, pero ¿por qué si ya lo he visto, lo he trabajado, lo he revisado, lo he sacado, lo he dicho? Porque cuando pasa alguna cosa de estas, vuelve y se me activa todo como si no supiera nada y como si yo no hubiera visto nunca esto. Entonces, bueno, ya X, en esos momentos no, pero igual me senté a escribir y empecé, como estoy mirando mis ancestras, entonces empecé con la primera, así como tú dices. ¡Ah! De razón, claro, claro, no sé qué. Y entre más escribía y más escribía, más me daba cuenta. Y yo, ay, Dios mío, empecé a entender todo y lo mismo. Terminé el capítulo de mi bisabuela, lloré y lloré, pero de sanación. Eso que tú sientes dolor acá, pero cuando dejas de Sí. llorar, te sientes como si te hubieras quitado no sé qué cosas de encima. Y así fui haciéndolo capítulo por capítulo, con mis dos abuelas, con mi papá, con mi mamá. Todavía me falta el último que soy yo. Pero a lo que voy es que increíble cuando tú te tienes que sentar y ponerte en los zapatos de la otra persona. Es como lo que tú dices, como si fuera un acompañamiento a alguien, ¿no? Porque tienes que pensar qué le pasó, qué no sé qué. Y esto es una novela, pero precisamente tengo que basarme en hechos reales, entonces tengo que averiguar qué pasaba, qué no pasaba en ese tiempo. Por ejemplo, yo no sabía nada sobre esta enfermedad de los pulmones, que daba, Neumonía, no, neumonía me dio a mí y entendí también por qué yo tuve neumonía y por qué neumonía, cada rato tenía cosas con los pulmones, porque a mí me dio bronco, broncoespasmo, no, ay Dios.
Bueno, yo tuve un trombo también en el pulmón, que fue la primera, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que entendí eso precisamente por ver a mi abuela paterna. Cuando escribí sobre ella, yo era, Dios mío, claro. Y entonces llevar a lo que tú estás diciendo, al ver y al ver y al ver, y llore y sane y sane y sane. Yo no sé cuánto me quedará por sanar, pero por lo menos esa idea de un libro que para mí iba a ser como hacer algo mientras me recupero, se convirtió en una terapia, pero más que terapia para mí, era también para la relación, para entender, para comprender más bien. Y entonces, ¿qué crees? A lo que iba. Cuando ya volví a tener enfrente a mi mamá y volví otra vez a tener las mismas discusiones de siempre, ya no tenía esa rabia tonta que me daba antes. Porque había hecho suficiente revisión ya desde dónde venía. Y lo vi. Y mira, ahorita que dices de los padres, algunas terapias lo que hacen es ver lo que está mal. Ujú. Mm, Y le genera una rabia, pero el trabajo está inconcluso, porque tú estás viendo a tu mamá y a tu papá, pero también cuando tú te abres más, tú puedes ver a un ser humano, que ahí es donde yo digo que cuando tú puedes ver a tu mamá y a tu papá como seres humanos, yo creo que eso es trascender. Es que esa es la comprensión de la que yo también siempre hablo, que no hablo de perdón. Porque cuando tú hablas de perdón, yo te perdono porque soy muy buena. No, tú comprendes y cuando comprendes ya no tienes nada que perdonar porque nadie te ha ofendido a ti. Tú comprendes un pasado, comprendes una historia, comprendes unas circunstancias, comprendes una vida. Y entonces, ¿a cuenta de qué tú vas a decir, ay, te perdono? No, tú comprendes. Para mí esa es como la traducción y claro que es sanación y claro que es trascender. Ahí es cuando tú puedes trascender, porque ya no tienes esa sensación de algo tengo todavía pendiente, algo me deben, algo me hicieron. No, 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 y resolvieron las cosas a lo que había en el momento, a sus, po- a sus posibilidades. Y si hubiera podido hacerse algo mejor, se hace mejor. claro, pero no había. Bien, voy a platicarles algo que me tiene algo movida y tiene que ver también con sincronicidad, pero encaja aquí. En estos días, mi hija nos anunció que se va de casa, que ya se va a independizar. Por un lado, me siento triste, por un lado, esa mamá está triste, por otro, está muy contenta, pero pues, es un movimiento. Uno te acelera y el otro te desacelera. Bueno, cuando yo me puse a hacer la revisión, obviamente, este, me voy dando cuenta. Yo a los 26 años salí de la casa de mis padres y fue un zafarrancho. Aquí también se formó un zafarrancho, porque este es el caos lógico en lo que una estructura se vuelve a acomodar, ¿no? Pero fíjate que a mí me ha hecho mucho reflexionar sobre ese tiempo en el que yo me fui. Porque uno sale con estas, sí, venga, vámonos, y quiero hacer mi vida, y me voy a casar, y me voy con este hombre, y yo según tenía todo ya organizado, y porque lo perfeccionista, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo nunca pensé en mi mamá y en mi papá, en su dolor, nunca lo pensé. Y mi hija sí está pensando, que dice, mamá, es que yo dije, qué bueno que ella ya se dé ese tiempo para decir, mamá, mira, van a cambiar las cosas de esta forma, pero de esta forma, pues ya no, y nos vamos a adaptar, y etcétera, ¿no? Pero también al reflexionar en el dolor de mis padres, pude comprender cosas, Claro. reacciones, que aparentemente yo en ese momento las vi como falta de apoyo, pero no era eso. Es que el dolor o esa Sí, sí, sí. separación nos mueve de diferente forma. Ujú.
Ya ahorita tengo recursos porque justo es que esto te digo, se va sincronizando. Una madre cuando nace el hijo grita y se abre, sale el niño y vaya, pues ya es otro tiempo, otra época, otra transición. Soltar también así duele Gracias a, muchísimo. gracias a ese soltar del que hablas a un hijo, es que yo estoy aquí hablando contigo. Mira si no duele, que a mí me hizo todo. El cambio para mí fue desde ahí. Que, que si no es por eso, yo no despierto, no empiezo a hablar de conciencia y a pensar en la conciencia y estuviera quién sabe dónde y haciendo quién sabe qué. Viviendo o queriendo, Yo al ritmo que yo iba, Moni, creo que yo no estaría por estos lares, porque yo iba a un ritmo sí. auto, auto de, ¿cómo es No, que dicen? y lo que conlleva eso, Cris, Claro. porque también nosotros estamos quitando un diseño. Al menos yo lo Sí, estoy transitando, no puedo asegurar, ahorita pienso así, después no sé, pero mira, en sí, cuanto ella pronunció esa decisión, vino a mí algo que dijo, te tienes que cuidar más de lo que te cuidas. ¿Por qué? Y no es soberbia, ¿eh? No es soberbia. Pues yo no quiero ser una carga para mí. claro. Es que a veces uno se da cuenta que, yo por ejemplo, tomando tu caso, descubrí, después de que duré años culpándome por haber dejado a mi hija otra vez en Colombia, y ahora que tú lo decías, yo también de 16 años me fui de casa de mi mamá, pero porque me fui a estudiar a Bogotá, pero da lo mismo, me fui a otra ciudad a estudiar. Mi hija también, a los 16 años se quedó en Colombia a estudiar. Y fue también ese dolor tan... Primero comprendí a mi mamá, de por qué mi mamá iba, me llamaba, no había celulares, entonces me llamaba. Y yo tenía que estar a las 3 de la tarde contestándole, y si no, mi mamá se ponía de los nervios, ¿no? Pues lo mismo. Pero claro, para mí fue traumático porque yo creía que mis condiciones eran distintas. Y yo creía que yo había sido como irresponsable como mamá ante una circunstancia complicada con mi hija, entonces fui y la dejé. Eso era lo que yo me decía. Y yo me daba látigos con eso. Duré dándome látigos con eso demasiado tiempo. Bueno, el suficiente para empezar a buscar ayuda y a salir, ¿no? Por este lado. Sí. Pero a lo que voy es a que ahora que ya puedo ver desde otro ángulo, alejada de esta realidad, estando mirando como observadora de la situación, me di cuenta que fue lo mejor que pude hacer para cortar con un patrón que de no haber sido por esa decisión tan dolorosa, tal vez no se habría podido cortar de la forma en que se ha cortado y que ha beneficiado a mi mamá y a mí, obviamente, y a mi hija. Claro. Eh, y entonces me suenan ahora mucho esos mensajes que llegan, ¿no? En donde está la abuela pasándole un mensaje a la mamá y la mamá cuando se lo va a pasar a la hija se queda y dice, no, yo me siento ahí. Yo digo que yo puedo sentirme ahí como que esa era mi misión, porque sin querer y sin proponérmelo, terminé poniendo un punto a un patrón que venía y venía repitiéndose. Entonces, por eso lo que tú dices me hace mucho sentido. Y también, fíjate, ya viví de esto, porque al final es un duelo. De por sí yo ya venía siendo esta mamá más espectadora Sí, que, que otra cosa. O sea, yo claro. aplaudo, yo impulso, pero no hago por ello. Ujú. Entonces, de algún modo, pues ya me venía preparando, pero fíjate qué importante también es hacer lo cierto, porque sí.
ella va a seguir siendo mi hija por toda la vida. Mm. Pero yo quiero que este pajarito vuele. Sí, sí, sí. Yo quiero Es, que este es, pajarito vuele. es esa confusión interna de uno de que el pajarito huele, pero que huele cerca, pero que huele bien, pero que si está cerca no vuela. Entonces, es esa cosa. Es, Y Cris, por ejemplo, en nuestro caso, como también el área de pareja se mueve, forzosamente se mueve. O sea, te puedo decir que hay dolor, que hay alegría, porque algo que yo también, no que controlara, pero algo que a mí me parecía importante, y no nada más para ella, sino para todos los jóvenes, Cris, que comiencen a salir, pero sin salir en pareja, de manera más independiente, de crear su propio espacio, de tener esa capacidad de vivir solo. Eso yo creo que te ayuda a ser menos dependiente, porque yo al menos así lo viví. La mayoría salimos de nuestras casas para irnos a otra casa con un señor. pero fíjate que esa es tu realidad, Moni. Sí, Ahí te sí, invito a que, ¿por qué? Porque yo no salí para irme con nadie, porque yo tenía otro patrón. Entonces yo era la niña que salió sola y que vivió sola y que estaba sola y después sí empezó a vivir esto como el gran sueño, ¿ves? Entonces uno siempre aspira a que su hijo o su hijo tenga lo contrario o lo que para uno ha sido, de pronto lo que no vaya a vivir lo que a uno lo ató, ¿no? O sea, o tenga la libertad que uno cree que no tuvo. Pero sí. yo en No, y yo eso, estoy consciente de eso, de que cada quien, pero mira, Cris, si vemos patrones, ajá, eso. el patrón está que se salen porque ya son papás, se van porque ya son, o peor, que se quedan y hacen una familia más grande. Que ese era el mío. Entonces, Ese era el mío. entonces es esta necesidad de valerse por sí mismos un ratito, que lo retardes un poquito. Yo sé que tiene que ver conmigo, yo sé, Claro. Pues ella ya se lo pero va diciendo solita porque sabe que yo la voy a... sí, sí, pero yo lo veo como un patrón Sí, sí, también eso cultural, está bien sí, para ti también que tú puedas identificar esos patrones porque los sanas en ti. Y en la medida en que tú tengas la posibilidad de estar tan abierta de decir, vale, pero respeto, y tú siempre has respetado mucho a tu hija, de hecho, por lo que tú me cuentas, siempre la educaste en ese respeto a su proceso, aparte del tuyo. Y yo sé que eres una mamá de esas, yo no lo sí, fui, pero tú sí lo has sido por naturaleza. Entonces, que sigas en ese proceso en la medida en que ella vivirá las experiencias que tenga que vivir, sola o acompañada. Eso no importa. Lo importante es que no lo claro, sigas relacionando contigo. Y que ella vea tu patrón, ella lo está viendo y lo verá siempre. Y ella decidirá si lo sigue o si no lo sigue, o si lo deja o si no lo deja. Pero desde el amor, claro, no desde la rabia ni claro. Y rechazo. te digo que a mí eso me dio mucho gusto, Cris. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado hacer eso. Eso quiere decir que ella está mejorando el proceso. Fíjate. Ella está mejorando el proceso. Y digo, Sí, cuando me dijo, es que yo pienso en ustedes, y le dije, Reina, no, sí. Esas son las cosas que uno ve en sus hijas. Yo lo digo también por mi hija. Cuando me dice cosas que yo no hubiera dicho en esa época, y yo digo, wow, wow. sí, Ahí uno se da cuenta que hizo no ruptura, porque yo no digo de cortar, pero sí un es quitar que el sí, lazo. eso, qué bueno que sale, porque es hacer cierres, empezar a hacer cierres, Cris. Exacto. Y que no te compres que el rol de mamá es para toda la vida. No, el rol de mamá va cambiando, va cambiando, va cambiando. Sí, Incluso se va diluyendo. sí, sí. ¿Por qué? Porque también cuando entiendes que tu mamá fue un ser humano, empiezas tú a
ser esa posición de mamá para ti. Ujú. Sí, mi Moni. Y cambia completamente el rol, cambia el rol, porque es cuando dices, ¿qué tal me trato? ¿Qué tal me nutro? ¿Qué tal ternura me doy? Y también con el rol de papá. Sí, es volver a la esencia de uno y a darse cuenta que sí soy madre, pero tengo que tener mi vida. Porque en la medida en que yo reconozca mi vida y me Claro, ocupe de mi vida, voy a poderle dar más ayuda a mi hija cuando la necesite, si es que la necesita y si es que viene a pedírmela. Respeto totalmente ese sí, proceso sí, y sí. aquí estoy con mi vida, que eso es lo que yo tuve que ver también, porque en mi, yo venía de un patrón en donde no había eso, había solo mamá, mamá y mamá y mamá y no más, ¿ves? Entonces, mi querida Moni, para cerrar, ¿qué, qué frase te viene Para de, cerrar. para cerrar, por favor? Pues mira, Cris, yo te diría que le entres al caos. ¿Por qué? Porque en el movimiento, en nuevas opciones, en nuevos pasos, en la novedad, es donde vamos a encontrar sincronicidades que abren el espacio, que te dan esa certeza del camino, de la dirección que debes de tomar. Ujú, Muchas veces por quedarnos en un mismo lugar, únicamente observando, no suceden cosas. Está ujú. muy padre que los observadores vean, pero te tienes que atrever también a mover, a ser parte de ese entramado, de ese tejido. Muy bien. Bueno, pues lo mío era parecido, pero porque yo lo que iba a decir es, ten en cuenta que todo tiene un significado, o sea, mirando la palabra sincronicidad, es ya no pasar de largo de lo que me sucede en la vida, sino tomarlo y decir, esto me está hablando, me está guiando o tiene que ver conmigo, y tenerlo en cuenta, porque yo sé que cuando uno está en su trabajo en el día a día, ni oye, ni ve, ni entiende, porque está muy ocupado, porque cree que su vida es su trabajo, o cree que su vida es su pareja, o cree que su vida son sus hijos, como lo acabamos de ver. No, Un esas son rol, ujú, roles no, y compartimentos de tu vida, pero tu vida, tu ser, es el que puede observar qué está sucediendo en tu día a día, lo que decías también al principio, de qué señales llegan a mí hoy, qué señales estoy viendo hoy, qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer, pero teniendo en cuenta cómo se me están planteando las cosas, ¿no? Y ahí tenía una pregunta para que nos la hagamos cada uno ahí en silencio. ¿Estamos viendo señales o estamos creándolas? ¿Tú qué opinas? Para ir cerrando, Moni. las señales están en todos lados. Si levantas una piedra ahí vas a encontrar una señal. Lo que se necesita es que tú estés en tu eje, que estés, que tengas claridad también, Que las qué puedas es lo ver. que quieres, que las puedas ver. Porque si no, están en una canción, están en un cuadro, están en una palabra, están en todos lados están. También me gustaría decirte eso, Cris? Sí. A veces yo recibo mensajes y son así súper escandalosos. Haz de cuenta que es como si a la persona le pusieran luces de neón. Chin, chan, 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 ¿no? Y entonces yo ya cuando veo eso digo, uy, no me quiero meter porque no está abierto, no me quiero meter. Y ya, pero fíjate, pasa algo muy chistoso, que la persona me ve, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está Yo soy sucediendo? una, yo soy una. Cuando empiezas a mirarme, yo a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estás viendo? Yo te pregunto. Me pasó, Sí, me yo soy pasó una. con otra persona en el lugar menos indicado. Entonces, yo así, no, no me quiero meter, no me quiero meter, no quiero, no quiero, no quiero.
Pero era como, neón, 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 ¿no? Y luego me volteaba a otro lado y era como la luz, o sea, como que era una luz que así, como que indicaba a la persona, ¿no? Y dije, la persona se da cuenta. Y luego es que estás muy insistente, necesito decirte algo. Y ya me dijo, venga, sí, ya, una frase pequeñita. Pero lo que me explicaban era muchísimo, Cris, muchísimo, se abría el campo muchísimo. Y más cuando él dijo, a ver, se abrió más. Y entonces yo dije, esto no está bien, esto no está funcionando. Yo no puedo dar una sesión en cualquier lugar, no puedo. Pero sé que, por ejemplo, estas cosas no las puedo dejar pasar. No, claro. También eso sé. Eso iba a decir. Tú tienes un don. ¿Mm? Y entonces ya le dije, mira, esto. Y me dice, no, no, está bien. Pero fíjate, también me sigue porque dije, bueno, tú dices no, pero si bien es lo que yo estoy viendo. Entonces ya, pasa. Y me lo traje a casa, porque dije, bueno, ¿por qué tanto despliegue? ¿Por qué tanto? No, pues ya a la hora que me puse a escribir, todo que ve, todo lo que ve. Entonces, las señales no nada más están para ti, están Están para para todos. compartirse también. Ok, y para compartir para las personas que tienen ese don. O sea, ya quisiéramos todos, pero por lo menos mirar las de uno. Es que antes yo no miraba ni Es, las es mías. que O no, sea, es que no, no es un don, Cris, es más entrenamiento. Las señales ¿eh? están para todos, las señales están para todos. Yo ahorita sí ya no, no digo que es un don, más bien es mi capacidad de gestionar información a velocidades. No, pues ya. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes cómo veía yo? Como este superhéroe que es rojo con dorado. Iron Man. Iron Man. Ah, Iron Man. Ah, pues fíjate que nunca la vi, Tú no nunca la has he visto. visto gente hace que tiene estos dispositivos. Bueno, vela, por Mm, favor. Tiene estos dispositivos que aparecen en las pantallas así como encimadas, pero son como si fueran sí, cuánticas, como ya. no Sí, tienen, moderna, no que es, están es en el una aire. pantalla, pero no es una pantalla. Sí, sí, sí. ¿Y qué él hace así nada? Chun, 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 y se despliegan y llegan. Eso veía yo, eso veía yo con esa persona. Bueno, y para todos, ya todos los que nos han visto, nos encantaría que nos contaran cuál sincronicidad han tenido, si han tenido alguna, y la que mejor recuerden y o que les haya marcado. Y también esas cosas que le han pasado y piensan, ¿es casualidad o es un mensaje o es una señal que le podemos decir sincronicidad? Pues ya estaremos informando a nuestro grupo de cafecito, cuando vamos a tener nuestra reunión para desarrollar este tema, ¿no? Cuando, ¿Vale? Les estaremos contando de dentro del chat. sincronicidad. Las invitamos a revisar eso, que lleguen ahí, que digan, ay, esto. Claro, claro. Exacto. Por eso este tema y por eso dijimos que, sobre todo eso, ¿qué es lo que en su vida ha llegado como estos mensajes que de pronto hemos catalogado como casualidad y era una sincronicidad? ¿Mm? Bueno, pues muchas gracias, mi Moni, y muchas gracias a todos, a todas, y los Gracias. esperamos nuevamente en este cafecito 31. Y como siempre, pásale este programa a quien creas que lo necesita o que le vendría bien. Y bueno, que nos comuniques y nos cuentes qué opinas, qué piensas. Déjanos conocer tu idea de cómo ves tú la Sigan nuestras sincronicidad. redes sociales. También siempre las pongo debajo de la descripción del video. Pero ahí estamos las dos en todos lados. Bueno, un besito.